¿Cuántos estamos ya? 20 conectados. Todavía faltan. A ver qué más está en la sala de espera. Ya listo. ¿Todos pudieron realizar la actualización? A ver, ya lo Sí. hizo Melanie. Carla aún no lo hace. Darwin tampoco. Josabet tampoco. Roberto tampoco. Antonia tampoco. Y Franklin. De ahí los demás, ¿cuántos están matriculados? 23. ¿Quiénes faltan de matricularse? Faltarían dos. Ingeniero, falto yo, Castillo, todavía. Yo William, ¿por qué no estoy se camino a casa. matricula William? Porque estoy camino a casa, ingeniero. Estoy terminando de hacer el expreso, que ya llego para allá en 20 minutos, ya me matriculo. No se preocupe, que ahí sí me matriculo, ingeniero. Trate de hacerlo, William. Ya, Sí, sí, apenas llego a listo. la casa, me matriculo. A ver, Carla. Carla, ¿por qué no actualizó su foto? Ingeniero, yo ya tengo, creo. Está. Sí, solamente a los que les nombré aún no están. Está Carla, Franklin, Antonia. ¿Quién más me aparece por aquí? Darwin, Josabet. ¿Por qué aún no actualizan su foto? Ya estoy buscando la foto. Ya está actualizando. Ya, pero ya lo hagan lo Pero más ponte una pronto. foto sin filtro. Cuidado, William, está manejando. A ver, en el curso, si ustedes ya estuvieron ahí navegando, no sé, estuvieron por ahí dando una chequeada, revisándolo, ya está alimentada cierta información, ¿sí? Está, por ejemplo, el foro general para consultas, que bueno, este es básicamente si pronto hay alguna pregunta a nivel general. Recuerden que esa sería una forma, poder realizar alguna consulta de manera formal y que incluso no sea solamente para un estudiante, sino para todos. Ya, es decir, no es que el foro es solamente como un chat, sino alguien quiere consultar algo, alguien no está claro o quiere aportar alguna información, ahí puede hacerlo y eso es para todos. O sea, puede todo mundo tener acceso y poder visualizar esa información. ¿Ya? El que dice clases en vivo es justamente si de pronto no quieren abrir el WhatsApp web, no desean estar utilizando el WhatsApp, no tienen. Aquí en el módulo ustedes pueden accederlo, ¿ya? De pronto por ahí no encuentran rápido el enlace. Las clases grabadas, obviamente, como esta es la primera clase en Zoom, ya posterior de ello, aquí solamente lo que ustedes van a encontrar es el enlace con la lista de reproducción. Sí, es decir, el video 1, video 2. Recuerden que como son videos de 40 minutos, bueno, ahí sí vamos a encontrar algunos videos. ¿Ok? El drive de la asignatura. Este drive, bueno, aquí ustedes pueden encontrar alguna información como los libros o artículos de la materia, lo que sería la fundamentación teórica en libros, artículos o información de donde obviamente nos sirve como fuente bibliográfica o referencia. La fundamentación teórica, que sería básicamente las presentaciones, las diapositivas que yo les comparto una vez finalicemos las unidades. Las evidencias de fotos, esto es, por ejemplo, lo que hice al inicio, y las evidencias de las actividades, si de pronto realizamos alguna actividad, digamos un caso, un Kahoot, un Padlet, y que de pronto necesitemos evidenciarlo, cuál sería la evidencia que nosotros podemos tener. ¿Sí? Entonces también existe ese drive. ¿Ya? Y obviamente acá la parte de bibliografía, aquí bueno es el URL para donde está el manual de seguridad vial urbana, que es gran parte de donde nosotros desarrollamos el contenido al menos de esta materia. Que es importante que ustedes lo tengan, en este caso solamente les agregué el drive, perdón, el enlace, donde ustedes pueden encontrar el documento y descargarse como tal. Recuerden que este documento está o pueden encontrarlo en algunos casos por partes, ya que en unos casos está lo que es solamente la introducción, la planeación urbana y seguridad vial, usuarios de vías, infraestructura,
Y en el completo, me parece que sí estaba por aquí, que también pueden encontrar. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí está el manual completo. De ahí, por acá, está solamente por partes que suele estar. Sí, que esa es la información que también vamos a necesitar. Ya, por ejemplo, este de Barcelona, me imagino que es aquí el manual o es el plan de movilidad en Barcelona. No sé, no, aquí Es la está el ciudad, manual. es algo así. No, se ha sido, no creo que es del completo, pero porque es de 134 hojas. El completo tiene más hojas. Ya, El todo completo esto tiene 120 y algo. más debe tener. 134 páginas. Entonces sí estamos bien. Este es. Ya, y este es lo que en gran parte del desarrollo de la materia vamos a revisar. Sí, esta es una información que incluso es actualizada, así que es del año anterior hasta, si no estoy mal, y tiene bastante, o sea, se ajusta bastante a la realidad. Obviamente eh, es de parte de la entidad competente, en este caso la ANT. Y el libro de vías urbanas, que es el libro que yo les comentaba en su momento, que bueno, aquí no lo he podido conseguir todavía de manera virtual. Si alguien, sé que ustedes saben tener un poco más de buenos métodos de búsqueda, si alguien puede conseguirlo, nos envía el enlace y de ahí compartiríamos en este caso donde se encuentra el documento o el documento como tal en PDF. De ahí en más, este documento o este libro se encuentra ya en la biblioteca, que es justamente el de esta portada, ¿no? Vías urbanas, una ciudad para todos, de Germán Arboleda. En este caso, por eso solo les he ubicado la imagen, pero ahora les estoy aclarando de que esto sí existe en la biblioteca. ¿Ya? Y bueno, ahora sí, luego aquí ya está por unidades y ya les iré ubicando o iremos ubicando las actividades que vamos a desarrollar. ¿Sí? Esto indistintamente si retornamos o seguimos en la educación virtual o la modalidad virtual. El Moodle vamos a seguir utilizando. ¿Ok? Eso, por favor, tenerlo en cuenta de que el Moodle es indistinto si retornamos o no a la forma presencial. Chao. Ahora sí, vamos ya a la parte que nos corresponde. Más luego les comparto un video. Ya encontré. Estoy grabando, sí. Vamos a la parte de la presentación, ¿no? Y es donde ya nos compete. ¿Sí? A ver, chicos. Bueno, no está de más no reiterar ciertas indicaciones, ¿no? De que, repito, la modalidad virtual tiene ciertas diferencias de pronto de la presencial, pero vamos a tratar de que sea lo más, se ajuste más o que se parezca a esa modalidad presencial, ¿no? Posiblemente, bueno, dentro de sus hogares o dentro de nuestros hogares, para muchos es mucho más cómodo, para otros de pronto no tanto, pero de todas las maneras, o tenemos que buscar las facilidades, darnos los modos para que justamente trate de ser un buen entorno, un buen ambiente. Así que eso también quiero reiterar, no es que estos días que vamos a estar de modalidad virtual sean consideradas para otras actividades o demás, porque recuerden que ustedes ya venían de una planificación justamente para ello, para las mañanas destinarlo para la modalidad de estudios. ¿Sí? Bueno, chicos, a ver, voy a hacer un breve recuento, ¿no es cierto?, de lo que hemos revisado en la última clase, ya que el pasado día jueves lo tuvimos, el pasado día lunes poco, por ahí por algunas otras situaciones. Entonces, lo que hemos venido revisando son ciertos datos, ¿no es cierto?, que son incluso muy preocupantes sobre todo al hablar de heridos, de fallecidos, y no es que estamos hablando de otro planeta, estamos hablando de otro país, de donde no nos involucre a nosotros, sino directamente incluso
hablamos de la realidad a nivel de país, de ciudad, de región, y obviamente eso nos involucra absolutamente a todos. Hablamos de las pérdidas de vidas humanas, de siniestros que ocurren cada día, cada minuto, cada segundo en donde hay personas involucradas. Hablamos de que no necesariamente existe una vacuna para evitarlo eso, a diferencia o la comparación con la pandemia, de que de pronto incluso ahora y en la actualidad no solamente existe una, dos, sino ya existen múltiples vacunas o de marcas que pueden ayudar a disminuir la gravedad. En el caso de los siniestros o siniestros de tránsito específicamente, hablamos de que la vacuna es la prevención y eso obviamente incluso no tiene ni un costo agregado, ¿sí? Incluíamos ahí dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso ténganlo presente, ¿ya? Porque es un tema de que no les va, o no lo mencionamos solamente ahora, cuando ustedes, de ejemplo, hacen algún proyecto de investigación, siempre traten de involucrar a los objetivos de desarrollo sostenible, al plan de seguridad mismo que les mencionaba hace un momento, ya, porque eso es la parte de que da esa importancia, ¿no es cierto?, relevancia de por qué se realiza cierta investigación o cierto tema, por qué se quiere investigar, se quiere profundizar, ya, porque no es que solamente a usted se le ocurrió ese tema y usted no se alinea de pronto a qué es lo que buscamos como sociedad en general, a qué solucionar, a qué solucionar ciertos problemas. ¿Ya? Entonces, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, justamente buscan parte de ello, lo que tiene que ver con la salud, el bienestar, la seguridad y con el tema de sostenibilidad. ¿Sí? Revisamos ciertos conceptos, acera, calzada, ya de los elementos que nosotros podemos encontrar en sí en la vialidad o en la denominada infraestructura. Y obviamente ahí decíamos, ¿no? Prácticamente la acera es el espacio destinado exclusivamente para peatones y la calzada para vehículos. Ya, que esto lo podemos encontrar 100% de vialidades, tanto incluso en la parte urbana y también muchas de las veces en la parte rural. Las vías terrestres, vías urbanas, decíamos que aquí había dos clasificaciones en cuanto a su estructura, calles y avenidas. La diferencia era justamente por el número de carriles por circulación, por la afluencia vehicular, decíamos en principales y secundarias, o también denominadas las transversales. Ya, eso es básicamente para saber cuál tiene el derecho de paso en una intersección. Y recordar, hay una intersección, ¿no es cierto?, que era el espacio durante el trayecto donde se comparte un tramo de la vía con otra vía en sentido transversal. ¿Sí? Por sentido de circulación decíamos uno o doble sentido, es decir, unidireccional o bidireccional. Ya es básicamente cuando tenemos ambos sentidos. Ahí denominamos, recuerden, unidireccional o bidireccional. Acera, básicamente que incluso ya se lo mencionaba, está ahí claro en la imagen, la calzada, carril. Recuerden que aquí el carril hablábamos justamente incluso la diferencia que era con la vía en específico, ya que la vía era en sí el espacio, en este caso destinado de extremo a extremo, ya, y que el carril básicamente era, ¿cierto?, el ancho que tendría por carril, de ahí que vamos a tener en una vía 2 o 3, 4 carriles por sentido de circulación, ya esto dependiendo obviamente, recuerden acá, el sentido de circulación, uno o doble sentido. El parterre, recordarán, era el espacio básicamente que sirve como refugio, resguardo, principalmente para el peatón. Esto con el objetivo de que se pueda resguardar o pueda presentarse como una zona de seguridad para el usuario peatón. ¿Ya? Intersección, ya lo mencionábamos. Aquí también mencionábamos lo que era el paso peatonal, la línea de parada. Recuerden que son términos o elementos que ya venimos manejando. ¿Ya? El PADEM, el CONTEM, que básicamente esto era para, de cierta manera, diferenciar
sirve de límite entre la vialidad y en este caso puede ser ya lo donde finaliza. Incluso ahí puede considerarse la parte de vegetación o en este caso ya Ingeniero, corresponde cuando a otro. hablábamos del Badén, ¿esos son movibles o son fijos a la calzada? La gran mayoría van a ser fijos, no van a ser que tengan algún tipo o sea, que puedan ser movibles. La gran mayoría van a encontrar que son fijos. Sí, eso sí. Ya, y el cotén, recuerden que básicamente eso era entre la separación o los denominados bordillos que encontrábamos entre la acera y la calzada y que en los extremos, o sea, en las intersecciones, tomaban cierta inclinación. Ya, las ciclovías, incluso ya lo mencionábamos, hay una unidad específica para topar este tema y aquí vamos a revisar cuáles son los elementos que son complementarios, los tipos de ciclovía, y que básicamente hace, ¿no es cierto?, más atractiva, más segura o a su vez no lo sea, ¿ya? Por eso a veces es el fracaso de las ciclovías. Teníamos el nivel de estudio, aquí yo les mencionaba el tema de, ya cuando corresponde a proyectos de prefactibilidad, factibilidad, diseño definitivo o incluso aquí los estudios técnicos, tienen cierta diferencia y que al momento justamente de poder plasmar dentro de un proyecto o como un tema como tal, sí debe existir esa diferencia, ¿sí? Y poder estar en claro a qué me refiero cuando yo planteo un estudio de factibilidad, cuando yo planteo un estudio técnico, ¿sí? Por el tema de qué abarca cada uno de esos términos. Ya en otros términos como paso peatonal elevado, recordarán ya que son incluso términos comunes que diariamente escuchamos en nuestro entorno. Pintura de demarcación, que es básicamente para lo que es la señalización horizontal. Los puntos negros o tramos, puntos peligrosos, que básicamente son sectores donde se han presentado ciertos eventos derivados de ejemplos siniestros de tránsito, heridos, muchos de los casos también fallecidos, y que representan cierto riesgo o potencial peligro por ciertas características o condiciones mismas del lugar, que tendrán que ver tal vez con el tema de iluminación, con el espacio que pueden compartir tanto usuarios peatones como vehículos o solamente vehículos, ¿ya? Y obviamente tiene características, de cierta manera, diferentes a la demás vialidad, que puede ser reducción del ancho de carril, pendiente, ahí como vemos un túnel, ya tienen ciertas características que tal vez van a cambiar y por eso pueden representar un potencial peligro, ¿sí? El tema de la retroreflectividad, si bien es cierto, esto es un tema que eh, es algo elemental, algo necesario, no es que es a criterio del técnico o en este caso de quien hace responsable del tema de la vialidad o de la señalización como tal, es un tema que se debe cumplir y obviamente, ¿cierto? Aporta en gran medida al tema de la seguridad, sobre todo en vías con baja visibilidad, donde no existe de pronto iluminación o alumbrado público, o simplemente me direcciona, le informa al conductor de qué riesgo, qué peligro se presenta más adelante, o qué situación es la que se presenta o va a atravesar más adelante. ¿Sí? Por eso es que habla de la capacidad de un elemento colocado en una carretera de hacerse visible en la oscuridad con la acción de las luces del vehículo que transmita, permitiendo al usuario obtener información necesaria. ¿Ya? Pues creo que en esa parte al menos estaríamos claros, ¿no? Es muy fácil poder identificar cuando una señal cuenta con estas partículas de retroreflectividad y cuando no. Simplemente en la noche, luz
de los vehículos, puede evidenciarse eso. ¿Ya? Temas de los reductores de velocidad son elementos, ¿no es cierto?, de formas geométricas, materiales de pavimento, dispositivos construidos o fijados en la calzada que sirven para disminuir la velocidad. Aquí mencionamos que hay ciertos criterios. Dentro de estos criterios, sobre todo, son el tema de que existe una zona peatonal, en algunos casos también zona escolar, el tipo de vía en la que se encuentre deberá ser asimismo el alto y el ancho, que deben cumplir ciertas características y condiciones por la velocidad posiblemente a la que se encuentre el vehículo, y que no deben ser instalados o construidos de manera provisional o sin autorización de en este caso, la entidad competente dentro del área del transporte, porque pueden asimismo representar un riesgo si es que no se encuentra señalizada tanto de manera horizontal como de manera vertical. ¿Sí? Es incluso resulta peligroso por las características de ciertos vehículos, que son más bajos, pueden ser más altos, pueden representar un riesgo si no se encuentra previamente señalizado. Eso más evidente ya encontramos en la parte rural, ¿sí? O en las vías estatales, en algunos casos, cuando son construidos por, ejemplo, la comunidad se organizó y lo construyó. Si no existe, repito, la señalización o básicamente la implementación por parte del ente o por el ente competente puede representar un riesgo, un peligro para, sobre todo, el usuario del vehículo, ¿no? El conductor. ¿Sí? Bueno, ahora sí, continuando, y incluso esta parte es un concepto que ya lo revisamos, siniestro vial, que es donde se tiene que profundizar y diferenciar entre siniestro y accidente, ¿sí? Recuerden que el siniestro es el resultado no querido del tránsito, es decir, algo que no se quiso básicamente llegar a ello, ¿no? Y el siniestro vial, entendiéndose a un criterio más amplio, es decir, no solo como productor de daños materiales, lesiones y muerte, sino también como afectación a la fluidez de circulación, por cuanto, ¿no es cierto?, aparte, o no aparte, sino como generador de daños materiales, lesiones, incluso considerar la muerte ahí, también afecta a lo que es la circulación vehicular, por cuanto los procesos que se llevan, ¿no es cierto?, necesitan primero atender a los lesionados, que en el peor de los lesionados cuando hay fallecidos, tema de quién básicamente interfiere ahí, ¿no? Sería criminalística, levantar el cuerpo, y que deben esperar, deben no invadir el espacio o el área donde se ve involucrado el siniestro. Entonces, obviamente, por eso también genera un tema de afectación en el tema de circulación, ¿ya? Y la inestabilidad vial es la falla, la enfermedad, al decir de la OMS, del sistema de circulación. Y ahí es donde vamos a justamente a revisar cuáles son esos elementos que participan o forman parte de esta falla o enfermedad que lo menciona la OMS, es decir, el humano, el vehículo y el entorno. Aquí una diferencia es básicamente entre accidente y siniestro, que ya podemos hacer más de énfasis, ¿ya? Justamente con el concepto anterior, que dice accidente, ¿cierto? Accidente, hecho fortuito que ocurre por casualidad o azar, y siniestro, hecho causal, que ocurre por la interacción entre diferentes factores identificables. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, ocurre por casualidad o al azar. Pueden haber muchas circunstancias o situaciones que tal vez no precisamente se pueden prever, ¿ya? Y obviamente acá ya existe una causa, una razón que puede ser
obtiene un gran porcentaje probabilidad de poderse identificar, de saber cuál fue la razón o razones para que se haya producido el siniestro. ¿Sí? Ocurre de manera inesperada, por lo que no se puede prevenir. Acá dice, es predecible y prevenible. Entonces aquí pueden aparecer muchos casos, muchas situaciones, ¿no es cierto?, de que posiblemente pueden encajar dentro de un accidente. Puede ser de pronto el tema de un desnivel, un hundimiento de la calzada, derrumbes de pronto en la vía, caída de un árbol, ¿ya? Que no precisamente se puede tal vez prevenir, ¿ya? Mientras que obviamente si es predecible y prevenible puede ser el tema de un error humano, falta de pronto como es tema de consumo de bebidas alcohólicas, cansancio, conducir con el dispositivo con el celular, conducir desatento, exceso de velocidad, ya es algo que se puede predecir o se puede prevenir. O sea, si yo sé que no estoy atento a una condición de mi entorno por usar el celular, obviamente es algo que yo pude tal vez corregir, a diferencia de acá, ¿cierto? Son causas poco controlables. El tema, por ejemplo, de la naturaleza mismo es algo que no se puede controlar al 100%, ¿sí? No se puede tener al 100% el control, por ejemplo, ya en una vialidad, sobre todo tal vez poniendo como ejemplo en lo que es una vía que une la costa a la sierra. Entonces, yo no puedo tener al 100% tal vez el control en qué parte o en qué tramo tal vez va a haber algún tipo de derrumbe, ¿sí? O en qué parte de pronto va a haber algún tipo de hundimiento. Tal vez ya con la caída de algún tipo de elemento, de empezar a caer, puedo tal vez identificar, pero tener un control al 100%, eso es complicado, ¿cierto? Mientras que obviamente en el siniestro hablamos de que sí podemos controlar gran parte de estas situaciones. Yo puedo controlar como conductor la velocidad a la que deseo llegar, ¿ya? Entonces ahí van habiendo esas diferencias y por qué consideramos entre un accidente y un siniestro son justamente términos que deberían enfocarse cada uno a su entorno, ¿sí? Otra diferencia dice, enfoca la atención en la consecuencia o resultados del hecho, ¿ya? Mientras que el siniestro dice, enfoca la atención en la identificación de los factores que intervienen para que ocurra un hecho de tránsito y aquellos que contribuyan a disminuir la gravedad de las consecuencias, ¿ya? Entonces, en la primera accidente, siempre dice la atención en las consecuencias o resultados, ¿sí? Es básicamente como hablamos de un accidente, posiblemente no sabemos con claridad o no podemos decir o aseverar de que va a pasar y que simplemente pasó, sucedió y las consecuencias están o los resultados están a la vista. Mientras que el siniestro, sí, me dice que sí identifica qué factores intervienen más y obviamente esos van a influir en la gravedad de esas consecuencias. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué va a influir, no es cierto, en la gravedad? Generalmente en un siniestro, ¿qué influye en la gravedad? Influye el rango de velocidad en la que se encuentra. No es lo mismo, ¿no es cierto?, impactarse a 30, 40 kilómetros que impactarse 90, 100 o más kilómetros. La gravedad ahí va obviamente a aumentar, ¿sí? Y obviamente va a haber condiciones o situaciones previas. ¿De qué ejemplo? Existió señalización de posiblemente una zona escolar, de que existió de pronto algún tipo de curva cerrada y la velocidad a la que se encontraba no fue la adecuada. Entonces son situaciones que obviamente pueden agravar la situación. ¿Ya? Y la última dice, impide que nos hagamos responsables de esos resultados, ¿sí?
Porque obviamente al hablar de un accidente, hablamos de un caso fortuito, de algo que no esperábamos que ocurra, de que no incluso estuvimos en la capacidad de tal vez de evitarlo, simplemente incluso lo que hicimos es tratar de alivianar o la gravedad disminuir, ¿ya? Y el siniestro permite que tomemos conciencia y acciones para prevenirlos. Entonces, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son esas conciencias o esas acciones para prevenirlos? Ahí sí ya viene, ¿no es cierto?, la intervención de los tres factores, el humano, el vehículo y el ambiente. Cada uno de ellos, cómo aporta o cómo no aporta para el tema de seguridad vial. Sobre todo el factor humano. ¿Cuáles son esas acciones, esos comportamientos que realiza el conductor para evitar una situación de riesgo, evitar una situación de peligro? Y obviamente, al hablar de accidente, eso es lo que les diferencia, ¿cierto? De que en el accidente, básicamente, incluso por más que yo esté, al hablar de esté concentrado, baje, esté yendo en los límites de velocidad permitidos, esté yendo atento, no es una situación de que dependa netamente o al 100% de mí, ¿ya? Porque yo no soy el único usuario que está en la vía, dependo del entorno, de la vía, de los demás vehículos, de los demás conductores, de la forma de conducir de ellos, de los usuarios. Entonces, son situaciones que justamente no dependen al 100%. Y eso es lo que debemos hacer énfasis. Ya, por más que usted sea un usuario responsable como conductor o como peatón, no, eso no le garantiza de que usted esté a salvo, esté seguro, pero sí le va a brindar, ¿no es cierto?, cierta probabilidad de evitar estar involucrado en este caso sería un siniestro o posiblemente también en un accidente. Entonces eso es lo que debemos profundizar, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo les he planteado alrededor de 5 diferencias entre un accidente y un siniestro. Y recalcar por qué es que a veces, no a veces, sino siempre, hacemos énfasis en que no se debe seguir mencionando o hablando de un accidente de tránsito. Sí, porque ya revisamos, el accidente es un término que posiblemente tiene su trascendencia porque ha sido un término común, los hemos utilizado frecuentemente, pero que para eso justamente estamos para poder formarnos y estar claros en esa diferencia. ¿Ya? Entonces, no sé si estamos claros. A ver, alguien puede ayudarnos con un ejemplo entre accidente y siniestro. Un ejemplo donde se pueda diferenciar las dos en cualquier situación que ustedes de pronto puedan mencionar. Yo, ingeniero. A ver, Cristina. Por ejemplo, tengo un ejemplo de un accidente. Puede ser una persona que esté debajo de una parada de bus esperando su carro y puede que la parte de arriba le caiga encima. No lo pudo prevenir porque no sabía que, o sea, aparentemente no se veía que estaba en mal estado, ¿no? Entonces, bueno, y como siniestro, pues también puede ser una persona que esté ahí y de repente venga y alguien pierda el carril y bueno, lo va a arrollar, ¿no? Entonces, esta persona sí lo pudo prevenir porque quizás no debió haber esperado muy a la vereda, sino un poquito más atrás. Entonces, hay personas que no Ya. toman la precaución necesaria para coger algún autobús. En el primer caso, es el objeto o lo que usted mencionaba que se caía, sería un objeto que está encima del vehículo, tal vez O sea, no, en las paradas de bus hay una parte que es como el parte del techado. ya. A veces Ah, ya ya. comienzan a estar en mal estado y comienzan como a desoldarse. Ya, Ya. a eso me refería, sí. Ah, ya. Por ahí sí ya me queda más claro. Ya. A ver, sí. A ver, Génesis. Ya mencionó Ya. Andrea. Ejemplo. Como accidente puede ser que en la vía se presente algún deslave, sobre todo lo que es en la sierra, un deslave
Eso sería como un Ya. accidente. Y como siniestro sería que el conductor transite por la vía con exceso de velocidad. Tal vez sí está bien, pero si pueden ser un poco más específicos, les agradecería. Está bien. No sé si alguien más desee dar un ejemplo, tal vez siendo un poco más claros en las situaciones, sobre todo que se evidenciarían de un posible llamado siniestro y un accidente para poder diferenciar las dos. ¿Alguien Puede ser una más? persona que estaba cruzando, ingeniero. Puede ser una persona que estaba cruzando y no se percató del semáforo, que estaba en rojo. Eso sería un siniestro, Un un siniestro, accidente. y un ¿Ya? accidente. Prácticamente la persona no se percata que está en rojo y cruza, pero el vehículo también viene a velocidad, tampoco se percata y pues lo Ya, impacta. puede ser válido, pero eso sería el siniestro. ¿Y el accidente? ¿Cómo podría evidenciar? Ujú. Por falta de cuidado sería porque no se dio cuenta que iba a pasar, que tiene que ser visible, obviamente. Recuerden que es algo fortuito, algo que no se pudo de pronto controlar en su totalidad. Podría A ser el ver, caso de que una persona sale en una esquina, podría ser una persona que sale en la esquina corriendo y la persona va manejando un vehículo, pero el del vehículo no puede prever que una persona va a salir corriendo en la esquina. Ahí está el accidente y ahí está también el siniestro, porque la persona sale corriendo en una esquina y la persona, al otro viene el vehículo manejando, entonces lo choca, por ende hay dos casos, el uno que no pudo prevenir y el otro pues podría ser el caso ahí, mm, algo que no se pudo prevenir. podríamos direccionarlo a ese ejemplo y ahí puede ser el caso de involucrar a los animalitos, sobre todo a los perros. Ya, ¿por qué? Porque es algo que de pronto no se puede 100% decir no se puede controlar, aunque, claro, van a decir hay alternativas, que los perros de pronto no tienen por qué estar en la calle, no tienen por qué tal vez estar fuera de algún tipo de propiedad o demás. Pero ahí sí hay algunos casos que se presentan de que la reacción a veces del animal es seguir alguna motocicleta, alguna bicicleta, una persona, y por evitar de pronto un vehículo pasar al animal, tiene que realizar alguna maniobra que involucre de pronto el impacto contra otro vehículo. En algunos casos sí se puede dar que ahí, justamente porque es una situación de que no se lo esperaba, ¿cierto? Ya. A ver, ¿qué Entonces me más? gané mi puntito, me gané mi puntito. Sí, Un está bien. accidente, bueno, como es de vehículo, un accidente entre dos vehículos que chocan es un accidente. A ver, pero ¿cómo se